Lo tenemos a Alejandro Fargó, se hacía muchísimo tiempo que quería hablar con él. Felicitaciones, Alejandro, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Gustavo? Gracias, muchas gracias. Bueno, vos me dirás, bueno, luchamos para eso, ¿no? Claramente, pero es Luchamos y impactante, ganamos, ¿no? luchamos y ganamos, sí, tal cual. Claro, Pero la verdad que nos deslomamos. Mirá, sí, no es sí. para tenernos pena ni nada por el estilo, pero yo que nunca había estado en una campaña nacional, no se le recomienda a nadie que quiera tener salud, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Sí, me imagino, sí, sí, ¡Qué sí, sí, bárbaro! es desgastante. Pero evidentemente han pasado cosas. Necesito tu mirada global de por qué, vos jugaste en otro distrito, pero lo de la provincia de Buenos Aires, digo, si se quiere lo tuyo aquí, jugaba otra relevancia, era más esperable. Pero hay lugares donde la población le dio la espalda a un pasado. Y necesito tu reflexión, tu mirada de por qué. ¿Por qué pasó todo esto? Es que es muy difícil saberlo. Yo creo que se va acumulando, creo, ¿eh? Creo que Sí, se va, primero, la política no le interesa a todo el mundo. mira, Cuando te cuento claro. esta anécdota, que a mí nunca me dejó de impresionar. En una de las primeras materias que cursé en la facultad, que fue Derecho Político, el profesor Guillermo Lascano Quintana, que el otro día me felicitó precisamente, nos dijo, la mayoría de la gente por regla no quiere ser gobernante, sino gobernada. Mm. Y a mí me impresionó mucho eso, porque a mí siempre me interesó Claro. la cosa pública desde muy chico. Y es uno de los elementos que hay que tener en cuenta para darse cuenta que a la gente normal, no a los que Sí. a los que tenemos el TOC de la política, a la gente normal la política le interesa hasta ahí. Aún así, creo que la experiencia se va acumulando y esto de la maquinita de imprimir que ha usado Claro. toda la política argentina desde 1930 en adelante, ya se Sí, pudrió, sí. o sea, ya nos demostró que Mm. somos cada vez más pobres. Y de repente aparece Milei, que es una persona que con eso que molesta a algunos, a los otros les gusta, que es esa franqueza, esa manera de ser no política que tiene. Yo no digo impolítica, sino no política, logra que la gente le crea, y la gente le cree, realmente la gente le cree, yo me doy cuenta en la calle, la gente le cree, dice, sí, ahora estamos por ahí haciendo un esfuerzo, pero esto va para mejor, y además hay una cantidad de números, que no te quiero agotar, pero si querés leemos Sí, sí. algunos, hay una cantidad de números de aumento, Mm. que yo no sé por qué se los callan los que analizan esto, a qué le llamo números de aumento. Mayor actividad económica, menor pobreza, hay un índice que se llama EMAE, que está mejorando, un índice que se llama Gini de distribución de la riqueza que también está mejorando. O sea, todo está mejorando, pero pasó menos de 2 años. Y la gente lo entiende, ¿eh? Yo creo que pasa por ahí. Sí. Ahora, vos fíjate, ¿no? Se viene un. Primero, porque me tiraste algo que me quedó picando, ¿no? Lo del presidente y su forma de ser y demás. Pero en el primer discurso, bueno, lo viste con trajecito, corbata, lo conocemos, vos también. Uno pensaba, digo, bueno, con semejante triunfo sale el tipo desesperado a los gritos. Todo lo contrario. Claro, Es cierto. muy medido, muy tranquilo. No sé si ahora cambia, me parece que es el momento de enamorar, ¿no? Me estoy riendo porque yo estaba ahí en segunda fila, atrás de los Sí, ministros, y dije, seguramente va a aparecer como una saeta, claro, este, uno pensaba y eso, porque apareció de sí, traje. Y eso es un mensaje. claro, O sea, pero claro que rebobinemos sí, es un mensaje. para Sí, que la audiencia entienda lo que ambos estamos diciendo. En la vestimenta es un mensaje. Mm. O sea, claro si que te pones sí. pijama es que vas a dormir. Si te pones un traje elegante, un frac, un saquero, lo que fuera, es que vas a un acto, a casarte o lo que fuere. Si te pones una toga es que te vas a recibir de algo. La Claro. vestimenta son mensajes. Y ya lo había hecho, ¿sabes cuándo? Lo había hecho en ese acto que hoy, por ejemplo, Lucas Morando reconoce que muchos no lo interpretaron, que fue ese acto en el Movistar Arena, que él tuvo la primera mitad, yo estuve, de hecho fue el primer concierto rock al que fui en mi vida, este, la primera mitad él fue rockero, que es lo que le gusta, que es muy respetable, hay gente que le gustan cosas peores, pero, no, hablando en serio, hay gente que le gustan otras cosas, y en la segunda mitad él dijo, denme un minuto, voy, me baño, me cambio y vuelve Ujú. el presidente, y volvió de corbata y de traje. Está bien que sea así, porque ninguno de nosotros es una sola persona. Vos en este momento estás siendo periodista, yo estoy siendo entrevistado, pero dentro de un rato nos podemos encontrar a jugar al fútbol y vos vas a ser atacante y yo defensor, qué sé yo.
Ujú, Sí, sí, ujú. sí, sí. ¿Te das cuenta? Es importante Em, entender eso, ¿no? Uno no es un monolito no, igual no. por todos los lados, ¿no? Pero algunos gestos son importantes, Alejandro, y realmente coincido Y con vos en que claro, ese gesto final me parece que y le dio una cierta tranquilidad a los mercados y demás. Lo tengo a Raúl que te quiere hacer varias preguntas, pero yo quiero pensar en la Argentina a partir de diciembre, ¿viste? sí, Porque vas a formar parte, digamos, del Congreso y a partir de allí, estas reformas, ¿no? Porque algunos sectores le tienen miedo, ¿viste? Por ejemplo, me decían en la calle, che, nos van a echar a todos, va a ser desesperante, se pierden todos los derechos. Cuando te dicen pero eso, ante las reformas que son necesarias, ¿vos qué contestás? que no es así, que no es así, que por ese miedo al cambio es que estamos sin cambiar desde hace 50 o 70 años. Y el Claro. mundo cambió completamente. Ejemplos de lo que estamos hablando. ¿Por qué nosotros decimos mejorar el sistema laboral? Por ejemplo, no puede ser que según te toque, el juez que te toque, la tasa de interés sea de 10 o sea de 20. Hay empresas que se han ido a pymes, ¿no? Que se han ido a la quiebra. Y cuando una empresa se va a la quiebra se pierde trabajo, no se gana trabajo. Zafa uno, que además el que más zafa es el abogado laboral, ¿no? Mm. Más que el Claro. cliente. Pero después se puede organizar se puede organizar un fondo de desempleo o de la palabra que elijamos, CS, lo que fuere. Se pueden aceptar beneficios no remunerativos. Las jornadas laborales pueden ser adaptables. Puede ser, para poner el ejemplo más del libro, o en tu casa o en el lugar de trabajo. Las vacaciones pueden ser adaptables. ¿Por qué motivo, suponete que vos un año no tenés ganas de tomarte vacaciones, querés ahorrar, ¿por qué motivo te las tenés que tomar obligatoriamente? Es absurdo, ¿te das Ujú. cuenta? Hay que pensar solamente esto. La mayoría de los convenios, creo que el 100%, pero si no, le pegan el poste, de los convenios colectivos vienen del año 75. Sí. El año 75 fue un año esencialmente confuso, convulso y medio bolche, para decirlo fácil. Son convenios Claro. que no están pensados para el mundo moderno. Estamos en el año 2025, hace 50 años de eso. No puede ser. Entonces, sentémonos, conversemos. Sí, además, si hay alguien que está mucho más cerca de la gente normal, y ahora explico por qué lo digo así, que los otros políticos es Milei. ¿Y saben por qué? Porque Milei trabajó toda su vida, como vos y como yo. Él recién, hace poquitos años, se incorporó a lo que podríamos llamar la política. Antes era un autónomo, no sé si vos sos autónomo o el retorno de dependencia, pero era un autónomo como yo durante toda su vida. Ujú. Y nosotros entendemos más que nadie la realidad y las debilidades que tiene el sector laboral, así como Ujú. las fortalezas, obvio, ¿no? Alejandro Fargosi, ¿cómo le va? Un placer enorme saludarlo, ¿eh? Muchas gracias. La última vez que hablamos, lo contactábamos para hablar de estas cuestiones que tienen que ver con algunas constitucionalidades o no. Hoy estoy hablando con un diputado electo, lo cual es un placer. Em, Gracias, muchas gracias. Digo, yo tengo la sensación de que Milei tiene una gran oportunidad para validar lo que su ideología plantea, ¿no? Más allá de lo que piensan algunos u otros, el triunfo es absolutamente legítimo y el triunfo ha sido claramente contundente, ¿no? Y Sí. no hay que dejar de lado que estamos hablando de unas elecciones legislativas y más allá de lo que significa la victoria, esto está planteado para un Congreso que se renovará ahora en el 10 de diciembre. Y ahí me quiero meter, porque les espera un Congreso, si bien es mucho más benévolo del que están teniendo hoy, donde ha habido muchos inconvenientes, tenían muy poca cantidad de diputados, hoy esto va creciendo, están muy cerca de generar el quórum propio y demás. No queda duda que va a ser necesario mucho diálogo, mucho consenso, cosa, debo decir, a la cual en principio pareciera que el presidente no era muy adepto, digo. ¿Cómo ve el Congreso que viene a partir de estas elecciones que claramente ha dejado una cuestión mucho más pareja, ¿no? Con total tranquilidad, les soy honesto, porque primero una cosa es el Milei por dos razones, una cosa es el Milei del 23-24, Ujú. otra es del 25, y segundo porque todos necesitamos ciertas reformas. Mm. Vamos a la primera parte. Una cosa es tomar un gobierno en un país pulverizado donde se necesita ejecutividad. No nos olvidemos, por ejemplo, ¿eh?
que admitimos todos mansamente que el kirchnerismo, mientras nos decía que la economía era una maravilla, y de hecho teníamos unas exportaciones récord mérito de la gente, no del kirchnerismo, pedía y obtenía facultades extraordinarias. Se comieron 16 años de facultades extraordinarias, cosa que le negaron a Milei. Dictaron DNUs hasta para regular las manijas de los colectivos, cosa que le cuestionaron a Milei. O sea, nosotros hemos aceptado que el kirchnerismo y el peronismo en general hicieron lo que se les da la gana, sin ningún tipo de limitación, y con Milei nos parece como demasiado. Ya Macri había renunciado a las facultades extraordinarias, se había dado esa lección de democracia, digamos, o de republicanismo, mejor dicho. Pero Milei necesitaba fuerza en ese primer año, en el año 24. En el 25 ya cambió un montón de actitudes, porque primero, para ser fuerte hay que demostrar que uno es fuerte, y ahora ya lo está haciendo de manera clarísima, no solamente con la vestimenta, sino hasta con el lenguaje. A mí hay una cosa que me impresiona mucho, pero de verdad lo digo, trato de poner, que es muy difícil, mi corazoncito de lado. Y yo la verdad que por Milei tengo además cariño personal, no solamente político. Pero, ¿por qué nos agravia tanto que la palabra mandril, cuando a mí me llamaron gorila toda la vida y me lo tuve que bancar mansito? Primero, como si hubiera mono bueno, mono malo. Y segundo, ¿no es mucho más vergonzoso que un partido político predominante como es el peronismo esté dirigido de la cárcel? Sí. O sea que es una vergüenza eso. Es una monstruosidad. Sí, sin duda, sin duda. Yo quiero seguir con esta línea tuya y por eso le quiero preguntar, como vos decías, al hombre del corazoncito político, al militante, le quiero preguntar al diputado electo, pero también al constitucionalista, al hombre preparado, un profesional con muchísimos años de trayectoria que llega al Congreso para discutir temas. El kirchnerismo planteó la campaña en frenemos a Milei, y no solamente frenemos, echémoslo, porque eso lo decían directamente, es salgamos a la calle, rompamos todo, prendamos fuego, desastre, quilombo, lo que hicieron siempre, caos. Pero es lo que hicieron siempre, Gustavo. Eso está claro. Pero digo, ahora, ante este resultado, yo vislumbro, me parece que la sociedad también, un escenario en el Congreso donde ahora vamos a discutir temas. Porque yo te necesito a vos peleando y defendiendo tu idea y necesito también que del otro lado haya gente que no opine como vos, pero que defienda políticamente, democráticamente otras cosas y se llegue a consenso. Ahora, me da la sensación que hoy salimos a la calle y que realmente todos, la sociedad, creemos que mínimamente vamos a tener 2 años de gobierno como corresponde, ¿no? Y hay una idea, un respiro, porque hasta eso, Alejandro, estaba en duda, ante la continuidad. Claro, exactamente. Lo que pasa es que hasta la democracia, ahora hay que cruzar los dedos. Primero han salido varios no voy a dar nombres, antes que te tientes para preguntármelo, no voy a dar nombres, pero han salido varios de los personajes que navegan por la ancha avenida del medio y que vos te preguntás cómo logran estar en el Congreso 30 años, no los vota ni la madre, pero bueno, algunos han salido. Pero lo que más me preocupa, ¿sabés qué es? Ojalá que vuelvan por lo menos algunos del peronismo racional, que lo hay. Porque no es que son todos irracionales en el peronismo. Los que sí son todos irracionales son los kirchneristas. Eso no me pide racionalidad, yo creo que de hecho es un fenómeno que tiene más que ver con la psicopatía que con otra cosa. Pero hay aspectos que le conviene a todo el mundo cambiar. Mejorar la legislación penal. También pueden matar a tu hijo. ¿Entendés? Ese es el punto. Hay infinidad de cuestiones. También se va a jubilar tu madre o se va a jubilar tu hija. Hay cosas que le benefician a todo el mundo. Quiero creer que eso va a pasar. Vos sabés, y ni hablar de los que son más cercanos, perdona que redondeé, ni hablar de los que son más cercanos a los que se ha referido el presidente, como pueden ser mucha gente del radicalismo, o de los hermanos del PRO, ¿no? Usted sabe, diputado, que en algún punto yo coincido y me gustaría saber cuál es su pensamiento, porque me parece a mí que lo que se viene en el Congreso son cosas y leyes pesadas que van a modificar realmente mucho la vida de la gente, como, bueno, reforma tributaria y sobre todo la eventual reforma laboral. Y yo soy de los que piensan que, y quiero discernir y que quede bien claro que una cosa es el peronismo y otra cosa es el kirchnerismo, me parece a mí que no está nada mal que la futura ley
laboral tenga algunas gotitas de peronismo, y espero que se entienda Sí, lo sí, que por digo. supuesto. Y espero que se Sí, entienda se lo que entiende digo. perfectamente. Porque Se entiende realmente... perfectamente, aunque yo lo ampliaría, Ujú. porque veo que el Y peronismo se radicalismo también, atribuye, por supuesto. No, no, claro, no, pero incluso un poquito de historia, un poquito de rockismo, un poquito, sí, sí, porque sí, sí. los muchachos peronistas se adjudican todo, y hay cosas que fueron incorporadas por gobiernos de hace muchos años, pero totalmente de acuerdo, Ujú, totalmente de acuerdo. Es ujú, un tema de equilibrios y de racionalidad. No podemos estar ametrallándonos los pies nuestros o los del vecino durante tanto tiempo, ujú. que es lo que hemos venido haciendo. Sí, sí. Y ojalá funcione, porque yo le soy sincero, si bien el Congreso que tenemos hoy a mí no me causa ninguna gracia en cuanto a los personajes que hay, de un lado y del Sí, otro, de un lado y del otro, hay colegas de sí, sí, sí. bancada suyo con los cuales me cuesta creer que sean diputados también, me cuesta mucho. Pero uno se pone a analizar la Argentina que tenemos en las calles y es lógico el Congreso que tenemos y cómo nos representa. Yo siempre digo que no hay mejor Congreso o Congreso más representativo del argentino que el que tenemos hoy. Un marracho. Entonces, Hay un punto claro, porque hay un punto bastante grave, y no sé si soluble, aunque tengo una idea muy loca, que ya conversamos, pero hay un punto bastante grave y es que mucha gente se escapa de la política. mm, Ahora que estoy adentro, pues yo no soy un político, soy un ciudadano que está haciendo política, ujú, hay muchos aspectos que entiendo por qué se escapan, claro, que no lo voy a contar para que no se escapen más, pero qué sé yo, a mí se me ocurre, por ejemplo, el tren de decir locuras, ¿no? El tren de empezar a ganar enemigos antes de asumir. ¿Por qué tiene que ser reelegibles indefinidamente? sí, tal No cual. podemos hacer Claro. porque tiene dos problemas la reelegibilidad indefinida. Primero, que crea una casta, es Ujú, inevitable. Gente que nunca pagó un 931 ni sabe de lo que le estamos sí, sí, hablando, sí, sí, no puede estar legislando sobre el 931. Y segundo, que pierden contacto con la realidad, tal cual. porque no caminan Totalmente. por la calle, porque Trabajan de encima hay auto políticos, para sí, todo el sí, sí. mundo, con lo cual ni siquiera se toman un colectivo. Ujú, sí, sí, No Totalmente, saben a qué hora totalmente. sube. coincido. Alejandro, te quiero llevar a la macro, ¿no? Preguntas de la calle, ¿no? Dale, Otro tema importante tiene dale. que ver con Trump, ¿no? Trump lo pone el kirchnerismo, el peronismo, te dice Trump fue el jefe de Sí. campaña, qué sé yo, esto es rarísimo. Si bien es raro que un presidente de Estados Unidos nos apoye tanto, pero digo, ese apoyo, ¿qué hay detrás de ese apoyo? Muchos dicen, vienen por el agua, vienen por los recursos, vienen, no van a invadir, bueno, un montón de pavadas. Claro, pero O vos sea, lo escuchás porque es inevitable, viste ese rum rum. Y es más, hasta políticos serios te lo dicen. O sea, vos decís, este tipo en serio está en televisión, en radio diciendo esta barbaridad. Ahora, pero ante ese discurso, ¿vos qué mirás ahí? ¿Qué ves? lo primero que digo es, ok, vienen por el agua, pero explícame cómo se la llevan, porque si llenas un barco de agua se hunde. ¿Eh? Porque esa Claro, imbecilidad del vienen por el agua, a mí me asombraba hasta qué punto se puede llegar a extremos de estupidez humana, que alguien te diga que se puede, que algo que no se puede llevar, y que además es un circuito cerrado en el mundo. Porque el agua no desaparece del mundo. Pero dejando de lado esa profundidad científica, a la que puede llegar mi cerebro de rústico abogado, no existe absolutamente ningún caso en el mundo occidental, no en el mundo comunista, pero no existe ningún caso en el mundo occidental de un país que haya prosperado sin el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos es el país más grande del mundo hace 200 años, o 150, y sin su apoyo nadie va a ningún lado. Y el apoyo de Estados Unidos requiere, como el de cualquier país cuerdo menos nosotros, requiere que ellos también hagan negocio, como lo hicieron con Europa, como lo hicieron con Japón, como lo hicieron con China y con Rusia. ¿Por qué nosotros tenemos que tener la necedad intelectual de creer que con nosotros no se debe hacer negocio? A lo único que nos llevó es que un país que pintaba para ser Estados Unidos, que éramos nosotros, basta leer los libros de 1900, se convirtió en el único país que involucionó en la historia de la humanidad, sin guerras prolongadas, no dejo de respetar las Malvinas, Sí, sí. pero, o sea, es lógico que los tipos quieran hacer negocio. ¿Por qué no van a regalar algo? Pregunto. El tema es hacer Claro. bien los negocios. Ujú. Una de las preguntas que me encantaría hacerle a todos los que prohíben la extracción de recursos minerales o la cría de salmones, ¿para quién lo estamos guardando? ¿Para los marcianos? ¿Para cuando se acabe el mundo? Pregunto. ¿Vale más un pedazo de uranio enterrado que la vida de un chico al que no podemos operar porque hay que juntar tapita de Coca-Cola?
Sí, sí. Claro. Diputado, Ahora, ¿cómo Muchas vislumbrás cosas muy ese locas. apoyo de cara a lo que viene en 2 años? O sea, Claro. en temas Pará, tangibles. perdóname que te redondee una cosa, Gustavo. Sí, sí. Además hay otro tema que me parece maravilloso, y que a mí siempre me Sí. impresionó de Estados Unidos, que ellos consideraban América del Sur como una especie de patio trasero Sí, más sí. o menos bastardo, y Siempre. a la Siempre. Argentina como su rival. Y la Argentina los consideraba como su rival a Estados Unidos. Este tema geopolítico tiene culpa de ambos lados. Bueno, aleluya, al fin superamos esa etapa rústica y nos dimos cuenta que nuestro problema no son los occidentales, nuestro problema son los orientales, porque China es una potencia predominante desde más años de los que se sabe. Ustedes saben que no se sabe cuándo empezó China, históricamente no se sabe, son tan antiguos que no se sabe, y son una potencia con vocación imperial desde siempre, tanto que una vez le fueron a sugerir, me encanta mezclar la historia a mí, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Una vez le fueron a sugerir a Napoleón que por qué no invadía China, como la habían tratado de invadir los romanos hace 2000 años, y Napoleón les contestó: el que despierta a China va a hacer temblar al mundo. Yo hasta me repregunto si lo de Kissinger fue tan brillante. Pero dejando de lado eso, tenemos a China por un lado, el fenómeno musulmán en Europa por el otro. El mundo es muy convulsionado. Tenemos que integrar alianzas internacionales. ¿Qué vamos a ser, los locos malos y solos del fin del mundo? Sí, sí, cierto. Me quedo pensando y vuelvo un poquito a lo casero y al sistema. Usted como persona que conoce, bueno, abogado constitucionalista, ¿no? Ni más ni menos, ¿cuál es su razonamiento respecto de lo que ha ocurrido, que hay que decirlo lisa y llanamente? La mayoría de este país, por lo menos en cuestiones electorales, si todos los 12 millones de personas que no fueron a votar se hubieran unido detrás de uno, ese ganaba. ¿Cuál es la reflexión que le cabe respecto de este desinterés cada vez más, digo yo, peligroso en la democracia, o por lo menos en la oferta electoral? Hay dos cosas que están dominando el mundo occidental que son terriblemente preocupantes. Tres, para masoquearme, ¿eh? Ya que me obliga a masoquémonos todo, porque si no el único amargado soy yo. Tema número uno, nos da vergüenza la civilización que construimos, que es la civilización occidental, que es una maravilla, es la civilización con mayores derechos y con mejores niveles de vida de la historia. Eso pasa sobre todo en Europa, no tanto en América, todavía no nos llegó, pero le va a llegar a nuestros tataranietos, que me preocupan algo, no digo que mucho, pero me preocupan mis tataranietos. Tema número dos, nos olvidamos que hay que reproducirse. Nosotros hasta la Argentina está con tasa de crecimiento vegetativo negativo. Estamos teniendo 1,6 hijos cada 2 personas. Vamos a desaparecer. Y ni hablar en Europa. Eso es muy preocupante. Y tema número 3, hay una tendencia creciente, que era la pregunta de la que me prendí para toda esta parrafada. Hay una tendencia creciente al desinterés en la cosa pública. Sí. A ir a votar. Muchachos, no es tan grave ir a votar. Ahora ni siquiera hay demasiadas colas con la nueva maravillosa boleta única de papel. Y ¿sabe lo que me preocupa? Que es una tendencia que nosotros ya se viene insinuando desde hace tiempo en los consorcios de copropietarios. Sí, tal cual. Totalmente. Los consorcios de copropietarios son una pequeña comunidad en la que la mayoría de la gente cree que no importa cómo están las escaleras y los ascensores. Son de otro. Y no son de otro, Carlitos. Son tuyos. Las calles son tuyas. El aeropuerto es tuyo. El mar argentino es tuyo. Sí, es verdad. Y eso hay que esa es una batalla cultural también. Hay que decirlo. Sin duda. Alejandro, vas a lograr algo interesante en mi vida, porque yo pedía cubrir el Congreso porque me apasionaba los debates. Después me dio tanta vergüenza ajena que no fui más. Me quedé en la calle. No, y ahora creo que volvés a hacer que sea lindo escuchar los debates, las propuestas. Ojalá no defraude a nadie. Anda preparado, Tengo miedo de mí mismo porque Sí. No te digo que sea mecha corta, pero tampoco tengo una mecha infinita. Claro, pero de verdad, como dice Raúl, yo te imagino, vos sos un señor serio, con trayectoria y demás. Cuando haya cierto vedetismo ahí, ¿cómo vas a reaccionar? Porque no te la vas a bancar. No sé, mira, estoy tratando de convencerme a mí mismo, de dominarme,
de, por ejemplo, ni hacer, ni contestar, ni pedir, Claro, esa payasada de las cuestiones de privilegio, viste que es una lucha claro. de egos. Si querés insultar, ya tuve una buena prueba en la campaña, me puse a prueba a mí mismo, no contesté ninguna de las mentiras miserables que se dijeron de mí, de señores que se supone que eran serios, y sobreviví. Y no solamente sobreviví, sino que ganamos. Y no solamente ganamos, sino que todos los chantas que decían que no, que yo tiraba para abajo la lista, etcétera, estuve a 3 puntos de la genia archifamosa de Patricia, así que tampoco es que tire tanto para abajo mi desconocimiento. Y eso, ese ejercicio de humildad, hay que hacerlo todo el tiempo. Así que no sé Claro. cómo voy a hacer, pero juro que voy a Desafío. hacer el esfuerzo. Sí, sí, me imagino No que debe sé, ser le pediré difícil, a alguien ¿no? que me conecte un collar de perro, ¿viste esos collares que mandan la orden eléctrica? Para calmarse, sí, sí, sí. Para que- Debe ser, sobre todo teniendo, digo yo, teniendo muy, muy presente las cuestiones de ciudadanos, ¿no? De tipo que hasta hace un tiempo hasta criticaba el Congreso de la Nación, o por lo menos no el Congreso, pero sí sus integrantes, y formar parte de eso, bueno, te va a hacer poner cara a cara con una realidad argentina que muchos de los Lo que que, estamos afuera decimos qué es lo que pasa ahí adentro, lo por que Dios. pasa, claro, lo que pasa es que ahí hay que hacer un sacrificio que es el siguiente. Yo integré algunos cuerpos colegiados mucho más chicos, y en algún aspecto mucho más pesados, como el del Colegio Público de Abogados, y estamos hablando año 86, 86, 90 lo integré yo. Y parte de la democracia y parte del republicanismo es tener la paciencia de escuchar al otro aunque uno esté totalmente en desacuerdo. Tolerar, claro. Tolerar, Claro. exactamente, buena palabra que tendríamos que ponerla en un... Tolerar al otro. Porque, Claro. ¿qué pasa? Uno, somos medio intolerantes. Sin duda. Es más, Sí, sí, no, bastante. Mucho más que medio. claro, o sea, no tiene sentido. A mí siempre me resultó muy interesante ver, por ejemplo, cómo lo pilotean los ingleses, que no son ningunos nenes. De hecho, ustedes saben que a principios del siglo XX en la Argentina se decía bruto como un inglés. Sí, sí. Porque como teníamos contacto sobre todo con marineros ingleses, acuérdense que eran los hooligans, Claro. las barras bravas inglesas eran más peligrosas que las nuestras. Pero ellos, Seguro. fíjense que su Cámara de Diputados, que es la Cámara de los Comunes, ni siquiera tiene el escudo del banco. ¿Se dieron cuenta ese detalle? No. La Mirá vos. Cámara de los Comunes son bancos largos, en los cuales no tienen nada Sí, adelante. son Y como ese es un tener algo anfiteatro, sí, adelante, sí. los psicólogos, ¿qué es lo que te dicen cuando uno trabaja como nosotros los abogados atrás de un escritorio? El escritorio es como una barrera frente al otro, ¿sí? Claro. Como un lugar de protección. Y los tipos se lo quitan ese lugar, se dicen barbaridades, porque se dicen barbaridades, con cierto nivel de educación, pero barbaridades. Sí. Churchill era un ejemplo maravilloso de eso, pero de manera tal que no se agreden, pudiendo agredirse físicamente, porque no hay que saltar por arriba de ningún banco, no se agreden. Hay que verlo, ¿no? Además de ver otros Sí, sí. temas. ¿Saben una cosa que es muy recomendable y se los recomiendo a ustedes si es que no la vieron? Esta serie danesa que se llama Borgen, o Borgen, no sé cómo se pronuncia, Sí, sí. que es un gobierno que necesita hacer alianzas permanentemente y comete errores y tiene que recular y tiene que avanzar. Porque las cosas que nos pasan a nosotros no somos marcianos, le pasan a buena parte del mundo. Sí, sí. Ahora y hace 3000 años, porque me imagino que Aristóteles, ¿por qué vale la pena leerlo? O leer una versión modernizada, porque un griego de hace 2200 años no es diferente a un patagón de Claro. hace 3 meses. Sí, es verdad. Alejandro, nada, te agradezco enormemente esta charla. Estaba pensando, Santilli tuvo que pagar una apuesta, lo pelaron. ¿Vos tuviste que pagar alguna apuesta? Nada? ¿Alguna Se viene cosa? la peluca, se viene Lo la dije peluca ayer del diputado lo dije ayer Fargosi. en televisión, yo te explico. Hubiese deseado poder tener algo que pelar en mi cabeza. Bueno, capaz que se viene la peluca, rockera, digo, Claro. Alejandro, a ver, y esta sí es la última. Por supuesto llegás al Congreso para apoyar medidas que vengan desde el Ejecutivo, esto está claro, pero sos un hombre, insisto, de Sí. trayectoria, sos un constitucionalista, seguramente con muchas ideas propias. ¿Qué tenés ganas, qué estás estudiando como para avanzar en
ley Fargosi, por decirlo de alguna manera. ¿Qué te gustaría discutir en el Congreso? Eso sería yo bastante ego tengo como para encima darle manija. Al contrario, hay que hacer un ejercicio de humildad. Me encantaría que salga la ley Marra, que es la ley de ficha limpia, que se tiene que llamar Marra porque Gastón Marra es el que más manija le mete a ese tema desde el 2018. Y una ley que no le pondría nombre, pero es la eliminación de privilegios. La Argentina está llena de privilegios, se me pone loco, me saca de quicio, sobre todo los privilegios jubilatorios, son inadmisibles. Puse el ejemplo de Borgen. Yo soy un terrible admirador de las culturas nórdicas, porque los nórdicos son muy, muy mansos con respecto a los privilegios. Mucho menos auto con chofer, mucho menos palacio, mucho menos jubilación de lujo. Y nosotros, que somos un país todavía pobre, podemos volver a la riqueza anterior, pero por el momento no es inmediato, tendríamos que empezar a achicar privilegios. Ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo es posible que España, mi querida España, el país que adoro, España no tiene a nadie que gane más de 3.000 euros de jubilación y acá hay tipos que ganan $15.000 o 20.000? Sí, es una locura. ¿Estamos todos locos? Es una locura. Vamos a locos. Es una falta de respeto al ciudadano, sí. ¿Cómo es posible que todos ustedes se dieron cuenta de la cantidad de autos oficiales que están dando vuelta por el centro? Y encima todos tienen matrícula del día anterior, porque los cambian como si fueran figuritas. Sí. Y esto se replica, por supuesto, en el interior, en las provincias, ¿no? Y eso hay que terminar. Yo no hablo de la cotidianeidad de la Ciudad de Buenos Aires, porque es donde habito. Soy Nick porteño, pero en las provincias ni hablar. Y ese tipo de cosas se tienen que terminar. De hecho, es el encabezado, como se le llama de mi tweet. Mi house organ es el Twitter. Y el encabezado dice eso: para aumentar los derechos de todos hay que suprimir los privilegios de algunos. Sí. Así es. Ojalá. Alejandro, te agradezco enormemente esta charla, te felicito nuevamente. Ojalá empiecen a hacer. Muchas gracias. Abrazo grande, mi amigo. Abrazo. Mil gracias por esta charla. Lo mejor. Tan interesante. Abrazo. Alejandro Fargosi, Alejandro Fargosi, constitucionalista, abogado de trayectoria, ganó muy bien por escándalo. 47%, la mitad de la como él lo decía, bastante cerca de Patricia, que muchos dijeron en su momento que iba a haber una diferencia muy grande, no la hubo, claramente no la hubo. Así que evidentemente un hombre que llega para darle prestigio cultural al Congreso. Sí, enhorabuena, te digo que más allá de la ideología, después veremos si uno está de acuerdo o no. ¿Te gustar o no? Enhorabuena un tipo que haya leído 2 o 3 libros por lo menos. Parece que en este caso leyó bastante más que eso. Por favor.